Oscar, buen día. Hola, buenos días. Ahí estamos. Muy bien, ahí. Espera que te hago como anfitrión. Déjale Co-host. acomodo. ¿Dónde estás? Te veo muy... Ya lo eres. Ah, tengo mi antivirus. Mi Sí, antivirus se llama Durex. Nada, para sacarlo está complicado. Pero ok. no importa, hay que verte a ti. Ya eres como anfitrión. Ya estás. Fíjate a ver si. A ver, háblame. Hola, Fernando, ¿cómo Sí. estás? Ya Facundo. listos Sí, ahí te escucho muy para bien. presentar. A ver, comparte, perfecto. APA trauma, se ve todo bien. Vamos a ver. Te la voy a compartir. Fíjate sobre todo vídeos. Si tienes vídeos y audio o link, Video no metí. vale. Todo es... Nada Todo es... depende de ningún link, ¿no? Sí, no, no hay nada Nada, vale. Sí, en otra plática sí tengo un video, pero aquí creo que no está el video, ¿verdad? No tiene. O sea, pongo un video de una respiración craneal, pero aquí no está puesto. Ahí no, vale. Compartiendo pantalla, ok. A ver, pásale las diapo, porque estoy viendo una nomás. Ok, esta es la que sigue. Ahí va, ok. Esta es la que sigue. Esta es introducción. Me gusta la estética, muy manga. Esta es introducción. Y aquí empieza el tema en este. Ahí va, ok. Posturales, craneales, esto es lo que yo resuelvo en la Vale, práctica. Y es de lo que ok. vamos a hablar, en resumen, Sí, estos sí, cuatro temas. perfecto. Se ve bien, se oye todo bien. Ya hablé con Jesús, me dijo que 9:50 conecta. Así que Ok, si quieres, conectamos 9:50. Las chicas irán conectando a partir de las 10. Así que ahí podemos hablar y ya vemos cómo te presenta y todo. Yo creo que ya me habías pasado algo de, o te había presentado en el grupo. A ver. lo que sí no metimos es el currículum. ¿Quieres que lo ponga, Fernando? No, 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 pásalo por el WhatsApp y que te lo lea Jesús. Ok, ¿se lo pasas Mejor, por ¿no? WhatsApp el currículum? Por Dale. favor. Sí, ¿Y sí, sí. qué más necesitas, Fernando? Facundo, Facundo. Facundo, perdón, Ahí va. perdón. Sí, no, con eso ya está. Conectamos ahí 50 en 15 minutos. Le pasamos tu currículum a Jesús y él que te presente y adelante. Y Facundo, ¿y a dónde mando el currículum? A Rino. Pásamelo por mí. Ah, bueno, o mételo en el grupo. Sí, en el grupo Rinoestomatología, mételo. Aquí, Ahí va. entonces mételo aquí, Martín. Se lo mando ahorita. Déjame leer, lo busco aquí en el. Está El que hicimos para la. el que hiciste para la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Porque tenemos este otro que es de imagen. Ok, pues ahorita mando eso y pues ya estamos listos. Dale, dejemos la sesión iniciada. Yo ahora apago el micrófono, dejo la compu por ahí y volvemos aquí mismo. Ok, Lo dejamos tal cual. Dale, vale, nos vemos en 15. correcto. Yo aquí Ahí va. checo la hora para estar al Dale, pendiente. 15 minutos. 9:50 nos vemos. Venga. Ok. Mándale eso. Mándalo a Rino Estomatología. No, pero está en WhatsApp. WhatsApp. Bueno, Día de la Mujer. Y
Entonces le podemos meter de respiración en el video. A ver si alcanzamos. ¿Dice? Ujú. Ujú. Ahora te vas a Boque 7. ¿Lo vas a dejar abierto? Sí. Vamos, ¿sabes qué? Eso, la primera, sí. Acá. La minimizo, ¿verdad? Sí. Y en el otro, ¿dónde está? Creo que está en este, me hace todo en Tamaulipas, ¿no? Déjenme pongo para el video. Sería
Ya cerramos todo aquello y nos quedamos con esta. Y ya entramos a la plática, por favor. Ya estamos. Ponemos en otros teléfonos. Sí, doctor. Y y está el teléfono puesto, ¿no? El audio. De aquí. De aquí ya está el audio puesto. Está. Está compartiendo la pantalla, está el audio puesto y está el video puesto. Si usted quiere cancelar el audio, ahí está también el video aquí se para. No, pues está abierto. Aquí está. ¿Qué más está luz que me diera aquí así? ¿No se le da bonito la- Sí. Igual después compras una lamparita que pegue. Ya tenía ayer el conductor, pero No, como que hacer las aplicaciones de venta. Ayer me ofrecieron una metralleta automática y yo, ¿para qué quiero eso? ¿qué son? No te ponen los dientes. Gratuitos para los y para saber a qué horas se empiezan a transmitir y eso. Pues ya ahorita que se mete el compañero, dijo que nada más, ya son más de 52. Está
Hola, hola. Hola, buenos días. Buenas. Bueno, ahí conectó Cristina. Cristina, buen día. A ver si está disponible. Me dijo Jesús que ya conectaba. Igualmente lo voy a llamar. A ver. Y, te quería preguntar, Oscar, si tú estás de acuerdo, tenemos la posibilidad de grabar esta ponencia y es solo para uso interno. No lo publicaríamos en ningún lugar, es para los que no puedan venir hoy, que tengan la posibilidad de verte, si tú lo consideras. Si no, no grabo nada. Sin Lo que tú me problema, digas. ¿Todo bien? sin A ver, problema, Facundo, pueden ahí grabar. está. Ahí está. Escuchar. A ver. Hola, Jesús. Vale, ahí estamos, dale. Ahí viene Jesús. A ver. Mm, mm. Y bueno, me imagino que lo conoces ¿cómo se llama? José Carlos Frías Morelos. Mm, No lo ubico por ahora. Vale, es del Consejo Nacional de Cirujanos Dentistas Oh, sí, sí, claro. y va a estar presente. Me preguntó si podía eh, compartir el link de lo de hoy y le expliqué que no, y bueno, y aprovecho para explicarte, esto es más parecido a una reunión social, donde aprovechamos y te exprimimos un poco y que nos cuentes un poco de lo que sabes y lo aprovechamos a nivel social para presentarte a ti. Pero eso, él va a estar, pero le dije que no lo... Igualmente, bueno, las dos chicas que me dijiste que querías que asistan, todo bien, vienen de tu parte. Pero eso, que es más una reunión social, ¿no? Estamos creando una sociedad médica y todos los que seamos más o menos cómplices nos tenemos que conocer, a ver qué haces tú, a ver qué hace ella, qué hacen todos y ver dónde está la posibilidad de que todos trabajen juntos. Me Y parece yo bien. por, y yo por fuera los ayudo. Yo soy como... Sí, esta plática, Facundo, está muy interesante. Vas a ver que les va a hacer clic a todos. Bien, bien, esperemos que sí, y a ver cómo siguen. Sobre todo, lo interesante es eso. Me está llamando Jesús. A ver. Jesús. A ver, ¿estás ahí? Sí. Eh, Ahí va. Ahí entró Jesús. Ok, ya está Jesús. Hola, Jesús. Jesús, buen día. Oscar, buen día, qué gusto. Mucho gusto. Al contrario, un gusto saludar. ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo estamos? Todo bien por acá. Gracias que ahora sí que no sé cómo esté la conectividad, Facu. Yo estoy. Sí, ok. Bien, Oscar ya es coanfitrión, ya tiene ahí su ponencia, está para Perfecto. empezar cuando le digamos. Simplemente le estaba explicando el motivo y un poco el origen de la reunión. Y le decía que esto es más una reunión social que académica. Pero bueno, ya que estamos, aprovechamos
y que nos cuente qué hace a modo presentación social, que nos cuenta qué hace a nivel clínico y vemos cómo integrarlo al grupo, a ver qué nos cuentan las chicas, cómo lo ves tú. Sí, sí, yo he tenido el gusto En de platicar. Guanajuato, están todos por ahí por arriba. He tenido mucho el gusto de platicar con él y yo agradezco mucho el interés, honestamente, porque para mí siempre es importante sumar personas que tienen tanta iniciativa y capacidad de generar a su vez educación hacia los demás. Entonces eso no es común y por eso, bueno, te puedo decir, ¿verdad? Yo más que contento pues, de recibir y adelante, adelante. Yo muy contento de poder tenerlo por acá de nuevo. Un gusto saludar, Oscar, un gusto saludar de nuevo. Perrito, por favor. ¿De quién es el perrito? Debe de ser de esa afuera. Ah, es Déjenme tuyo, cierro. vale. Ok, te Martín, perdonamos. cierras por favor la ventana y le dices del perrito. Pues a la hora que ustedes digan, estoy a sus órdenes. Bueno, Bien. repito. Son las 10:01, estamos siendo muy puntuales y sigue llegando gente. Si esperamos 5, ¿parece? 5 de Oscar, cortesía, ¿o qué? ¿O qué? ¿te parece bien, Oscar? Ale, Lo que ustedes digan, yo estoy dispuesto. Sí, ahora sí que así, una parte de la gente que pueda ver, ojalá, Ale, que pueda entrar y beneficiarse de todos los conocimientos tuyos, Oscar, con mucho gusto. igualmente lo estamos grabando y ya le pedí permiso a Oscar. Oscar me dijo Vale. que ok, que va a ser para uso interno, no lo publicamos. Quien no llega, quien viene tarde, que me pida la grabación. Sí, perfecto. Por Ok. mí no hay problema. De todos modos, todo esto va a ser un tema introductorio. No voy a dar la técnica, cómo lo hago, pero todos son doctores y lo van a entender perfectamente bien. A la hora que ustedes me digan, pues empezamos con la introducción o espero. Vale, sí, empieza si quieres. Quien llegue tarde o no pueda venir, que me pida la grabación. Todo bien. Claro. Bueno, Adelante. la presentación es ortodoncia postural. Es un término genérico que no se puede registrar porque es como el color azul. O sea, es algo que está en todos lados. Y le he puesto el nombre de apatrauma porque en la mayoría de los pacientes adultos es un trauma cuando tienen una postura jorobada o que se les cierran sus vías aéreas. Vienen con nosotros los ortodoncistas, les atendemos los dientes, hacemos extracciones y todavía los cerramos más. Entonces, para mí este es un tema que me causó mucha conciencia cuando empecé a ver vías aéreas. Empecé a tomar diferentes diplomados y es como desarrollé este tema. Vamos a la siguiente. Entonces, como tema introductorio, pues mi campaña, como me veo con mis pacientes, es el poder de tu imagen. Este poder que tenemos de cuando corregimos una postura, como ven ustedes aquí, yo traigo un chaleco para evitar una cadena de cierre, que lo vamos a ver más adelante. Y yo les explico a mis pacientes que se ven muy bien cuando los terminamos, cuando tienen una postura erecta, una postura de orgullo, y se ven excelente. Entonces salimos nosotros con esta mercadotecnia, que es el poder de tu imagen, en la cual abarcamos todas las áreas de salud. Y estas áreas, o nosotros como lo vemos, son disfunciones que tenemos dentro del cuerpo. Y dentro de mi materia de la ortodoncia, la primera disfunción que yo veo es la postural. La siguiente disfunción que yo les analizo es la craneal. ¿Cómo está el cráneo? Después veo una disfunción craneovertebral. Y por último, yo analizo las disfunciones dentales. Entonces empiezo de atrás hacia adelante, no me voy primeramente a los dientes. Entonces yo lo que les explico a mis alumnos o a los pacientes es esta grafiquita que ven ustedes aquí, donde tenemos un ser humano en caricatura y ponemos los problemas degenerativos. Yo les explico a ellos que los problemas pueden ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
Entonces, los ortodoncistas nada más tratamos un problema dental, o sea, un problema que va de arriba abajo, pero ahí nos quedamos. Y dentro de esta técnica, yo trato de hacer conciencia de que un problema en los pies puede tener recidiva en un problema dental. Entonces, si yo no trato el problema inferior, voy a tener recidiva en mis casos de ortodoncia. Yo he visto infinidad de casos míos que traté hace 20, 25 años y recidivan porque no tomaba en cuenta este tipo de problemas. Entonces, esos problemas degenerativos dentro de la boca se ven de la siguiente forma. Esta es una pirámide donde nos llegan los pacientes a nosotros en este código rojo, con problemas en las encías, problemas en los dientes, problemas en la articulación. Pero la forma óptica de tratarlos es en este color de acá arriba, que se le llama relación céntrica. Y para tratarlos en relación céntrica, tenemos que ir quitando los problemas poco a poco. Si yo trato a un paciente en un código rojo, voy a tener resultados pobres. La mayoría de los doctores los tratan aquí. ¿Cómo los llevo yo hacia arriba a un código ideal? Código de excelencia o una guía acorde a la naturaleza. Yo les pongo una plaquita desprogramadora. Pero aparte de esa plaquita desprogramadora, los trato primero desde un punto de vista de lo que se llama el sistema facial. O sea, aquí ya me empiezo a meter con fibras. Todo lo que envuelve las fibras del cuerpo humano es el sistema facial. Entonces, la biomecánica convencional, o como yo veo ese sistema facial, nos permite integrar todo el cuerpo, todo completamente, porque el sistema facial envuelve nervios, vasos, huesos, todo en una sola parte, o sea, el cuerpo como un todo. Después, este sistema facial es maravilloso porque nos integra todos los sistemas del cuerpo. Al integrarnos todos los sistemas del cuerpo, nos permite explicar un síntoma, no una patología, sino un síntoma. Y ese síntoma me va a dar el poder para analizar los desajustes que hay en cierta parte del cuerpo. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que necesitamos una biomecánica global. Necesitamos que nos permita hacer un análisis dinámico y nos permita hacer o integrar los diferentes sistemas del cuerpo, que ahorita les voy a explicar cómo lo hago. Entonces, este sistema facial, aquí tenemos un corte sagital del cuerpo humano con las diferentes partes de los sistemas o de las bolsas que envuelven por dentro el sistema facial. Y aquí les pongo una fotografía. Esta es la fascia, visto en el microscopio, que es como una telaraña y es un sistema integrador. Esta es una toma más grande de lo que es la fascia. Y esta fascia comunica con los sistemas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la fascia en el centro y esta manda la información a las vísceras, manda la información a los músculos, a los huesos y al sistema nervioso central. Y el que coordina todo es el sistema nervioso central, pero la información se la manda a la fascia. Entonces, el sistema facial es el esqueleto dinámico que integra y relaciona todas las estructuras corporales. Entonces, ¿cómo funciona este esqueleto facial? Entonces, si yo pongo un hombre, si fueran palitos y tuviera cuerdas, o sea, si estos fueran tensores, si yo lo muevo hacia un lado, responde el lado opuesto. O sea, es una respuesta recíproca. A este sistema se le llama sistema de tensegridad. Y este concepto de tensegridad fue creado por el doctor Fuller y el doctor Snilson. Entonces, el modelo de tensegridad es un sistema de cuerdas y palos que mantienen su equilibrio a partir de una tensión constante.
Entonces hagan en cuenta que tenemos ese cuadrito y yo lo aprieto de un lado y se mueve hacia el otro, ¿no? Lo voy apretando y se va moviendo. Entonces lo mismo es en el esqueleto humano. Entonces la tensegridad, si yo muevo un hombro, me responde el otro. Un brazo me responde el otro. Pero nuestro sistema de ortodoncia, nuestro sistema facial, tiene que ver mucho con los movimientos mandibulares y lo que viene siendo la articulación temporomandibular. Entonces, este sistema de palitos y cuerdas funciona a partir de una tensión dinámica. Otro punto importante es que las estructuras están en flotación, o sea, se están moviendo constantemente, y este sistema se le llama sistema de tensiones recíprocas. Entonces, ¿cuál es la magia de este sistema? Esto funciona por medio de algo que nosotros le llamamos lemniscata. Y si fijan, es un ochito. Entonces, este ochito es como funcionan las fuerzas en el cuerpo, o sea, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y arriba a abajo. Cuando se pierde esta función de la lemniscata, que puede ser en el músculo, en las vísceras y en el hueso, es cuando proviene la enfermedad. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando perdemos la lemniscata o el ochito perfecto, es cuando viene la enfermedad. Entonces, el sistema facial de todos los cuerpos humanos es un sistema desordenado. Y nosotros tratamos de ordenar este sistema por medio de lo que vienen siendo las cadenas musculares. Entonces, el primer tema que tenemos de 4 es este: disfunciones posturales. ¿Cómo las ordenamos? Por medio de cadenas miofaciales. ¿Cuáles son estas cadenas miofaciales? ¿O cuáles son los diferentes tipos de cuerdas o posturas que tiene el ser humano? Y aquí se las describo exactamente a la derecha. Tenemos cadenas de inspiración y expiración, que son las que corresponden aquí de color rojo. Fíjense qué interesante. Todo lo que es de color rojo tiene que ver con cadenas de cómo respiramos. Si nosotros alteramos la respiración, se van a ver afectados todos estos músculos. Y, por ejemplo, en mi caso, que es la ortodoncia, vean este color rojo, cómo va a la laringe y a la faringe principalmente. Entonces, una cadena alterada aquí me va a cerrar esta vía aérea. Otra de las cadenas que tenemos es la de extensión, que es esta color violeta que está aquí. Cadena de flexión, que es este color amarillo o naranja. Cadena de apertura, que es el verde, y cadena de cierre. Entonces, cadena de cierre es que yo haga esto, que yo cierro. Yo al cerrar, adelanto la cabeza y al adelantar la cabeza, cierro las vías aéreas. Y por lo tanto, voy a desarrollar una clase 2 dental. O sea, los pacientes que están salidos. Una cadena de apertura quiere decir que abren así, son los clásicos japoneses. Y ahí va a desarrollar que la mandíbula se vaya hacia adelante. Un clase 3. Entonces, ¿por qué es importante estas cadenas? Pues la importancia va a los niños. Si nosotros queremos evitar una maloclusión en un paciente adulto, tenemos que empezar por los niños. Desafortunadamente, muchos pacientes nos llega adulto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Les pongo este chaleco como el que traigo. Yo tengo una cadena de cierre, o sea, de una clase 2. ¿Cómo voy a diagnosticar, por lo tanto, estas cadenas miofaciales? Por medio de la postura y por medio de la fascia. Tengo que irme a la fascia. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos varios análisis de postura. Yo hago un análisis de postura en el paciente y lo divido por esferas: craneal, torácica y pélvica.
Y hay otra cuarta esférica que es en el tobillo, pero esta no la tomo en cuenta porque pues esto no me corresponde a mí. Yo en realidad lo único que puedo tocar es la craneal y la torácica. Lo demás se lo dejo a los fisioterapeutas. O incluso la torácica no la toco. Nada más cuando hay mucha confianza con los pacientes. Y una vez que analizo la postura, veo dónde están los puntos de anclaje. O sea, si yo tengo un músculo que está haciendo más tensión, me va a hacer un punto de anclaje sobre huesos que tienen una zona más sólida, más espesa, y ahí se va a manifestar el dolor. Entonces, en esta figurita, pongo puntos de anclaje, y acá en esta toma del paciente, veo qué tanta flexión tiene y lo registro. Y esto lo llevo a este triángulo. Fíjense bien qué interesante está aquí. En la parte de arriba, esto corresponde, hagan de cuenta, una persona con los brazos abiertos y los pies. Esto corresponde a la cabeza. Si se fijan, aquí está la cadena de inspiración y expiración. Fíjense bien cómo el elemento aire tiene su función importante sobre el cuerpo humano. Cuando falla la respiración, se afectan las vías aéreas. Esto corresponde a una cadena de apertura, una cadena de cierre, el azul, una cadena de flexión y una cadena de extensión. Entonces, yo cuando analizo las esferas anteriores, por ejemplo, aquí le pongo una cadena de cierre, de apertura con una cadena de cierre, y aquí le pongo una raya. Luego, respira mal, le pongo otra raya aquí. Y donde me hace el cruce de las dos cadenas, ahí va a tener el dolor el paciente. Quiere decir que la causa de la maloclusión dental no está en la boca. La causa va a estar aquí, en esta cadena. Entonces, yo lo que tengo que tratar primero es romper con ejercicios esta cadena, estos músculos que están acortados, y ya después les doy ejercicios de respiración y le trato los dientes. Antes, no, porque el tratamiento va a fracasar. Entonces, nada más como recordatorio, tenemos varios tipos de articulaciones, con poco movimiento, mediano movimiento y mucho movimiento. Ahorita, a continuación de las que les voy a hablar, son estas que se llaman sin artrosis, articulaciones con poco movimiento. Y aquí es donde ya se empieza a poner más interesante la técnica de ortodoncia postural, porque vamos a ver las disfunciones craneales. Entonces, ¿cómo las solucionamos las disfunciones las craneales? Pues precisamente con liberación craneal. Los huesos del cráneo respiran igual que los huesos, que lo que son los músculos y lo que es los pulmones. Entonces, por ejemplo, aquí está un trazado cefalométrico, este es el análisis de Yarabak. Y en este análisis de Yarabak, quiero que nos enfoquemos para lo que son dentistas odontopediatras, en este ángulo de la silla y en este ángulo articular. Normalmente se nos dice en ortodoncia que esos ángulos no cambian. O sea, se nos explica muy padre lo que es Yarabak, lo que es Ricketts. Pero hasta ahí, nunca se nos dice cómo tratar el problema. Entonces, ahora en este nuevo método de ortodoncia, yo sí les voy a explicar cómo tratar estos ángulos de la silla y este ángulo articular. En medio de estos dos huesos, este es el esfenoides y este es el occipital. Aquí está la circondrosis esfeno-occipital, que es la que rige el crecimiento de la maloclusión. O sea, la clave de la ortodoncia está aquí, precisamente en niños. Si nosotros aprendemos a manipular esta circundosis, podemos moldear lo que es el esqueleto humano. ¿Cómo lo hago? Este es el esfenoides, este que está en rojo. Si se fijan bien, este del lado derecho de la pantalla está chueco. Entonces, si este esfenoides está chueco o torcido, lo que viene a estar en la boca
también va a estar chueco y torcido. Entonces, una maloclusión o una zona que esté más impactada de un lado que de otro, si yo no corrijo la parte superior, la parte inferior va a quedar mal de por vida. Esto yo se lo vi por primera vez al doctor Sladevik y al doctor Sadao Sato. Pero nada más lo explicaron, pero ellos no dicen cómo tratar esto. O sea, ellos los tratan con arcos Murti-Miao. Entonces, yo lo que hago es los enderezo con los dedos. Desarrollé una técnica donde los voy enderezando y a la vez voy tratando los clasos de ortodoncia y voy alineando y nivelando a la par, junto con la respiración y las cadenas miofasciales. Entonces, podríamos decir que este es la causa de un problema descendente, un problema que va del cráneo hacia abajo. Y lo ajustamos. Ajusto, ajusto, ajusto. Esto es del doctor Sato. Cuando el hueso esfenoides está pegado hacia adelante, este es el esfenoides, digamos que es su posición. Si está pegado aquí, porque se pega, se va a desarrollar una clase 2. Este maxilar y el vomer van a crecer hacia enfrente. La mandíbula, como va a estar cerrado los músculos de la faringe y la laringe, se va a impactar sobre el hueso temporal y esa impactación va a hacer que se vaya hacia adentro y hacia arriba, lo cual nos va a provocar cóndilos pequeños y un desplazamiento discal. Entonces, ¿qué hay que hacer en los niños? Corregir cráneo, corregir postura y ponerles un aparato funcional que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que pasa en las clases 2. Se queda pegado adelante y el hueso maxilar crece hacia adelante. Ese se le llama un movimiento de flexión. Y en los clases 3 es lo contrario. Este hueso se queda pegado atrás. Entonces, fíjense cómo el hueso maxilar superior crece hacia abajo. Y al crecer hacia abajo va a hacer que la mandíbula crezca más grande. Entonces aquí, este es el caso de un clase 3. Miren cómo crece hacia abajo el maxilar. Y la diferencia del clase 2 crece hacia enfrente. Pero fíjense aquí cómo el hueso temporal se va hacia atrás y hacia abajo. ¿Y esto qué es? Que la mandíbula se va hacia adelante. Anterorrotación mandibular. Entonces, el hueso malar tiene influencia sobre las clases 2 o las clases 3 de las maloclusiones que vemos. Entonces, ¿cómo lo arreglamos esto? Pues con osteopatía. Empezamos a mover las suturas de los dientes para que el hueso respire. Y en ese momento que el hueso empieza a respirar de 18 a 22 veces por minuto, provoca un masaje sobre el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es el que moldea el cráneo. Bueno, primero moldea las meninges, luego moldea el cráneo. Y esto es lo que le da una buena forma al esqueleto. Una vez que los huesos empiezan a respirar y empezamos a quitar los problemas de acumulación de estrés de la fascia, tenemos este movimiento de respiración de meniscata. Fíjense cómo es lo que les decía hace rato. De arriba abajo empieza a moverse Nochito. De derecha a izquierda empieza a respirar el cráneo. Con esto empiezan a moverse los dientes, la articulación, con ese mismo movimiento de meniscata, y eso es lo que da la salud. La salud fisiológica del cuerpo. Observen bien esto que les voy a mostrar ahorita. Pongan atención en esto. Este hueso es el occipital y este hueso es el esfenoides. Eso es lo que se le llama movimiento de respiración primario.
Este movimiento es el primero que aparece en el cuerpo y el último que se da antes de morir. Cuando se pierde este movimiento, viene la enfermedad en el cráneo y en los dientes. Nosotros en ortodoncia postural es lo que regresamos primariamente. Así tiene que oscilar el cuerpo, el cráneo. Una vez que se pierde el movimiento, vienen las maloclusiones clase 2 o clase 3. Pero no todo queda aquí. Una vez que hay exceso de fuerzas o que ya está la maloclusión, todo eso se va a problemas entre el cráneo y la articulación, y el cráneo y las vértebras cervicales. ¿Cómo las evaluamos esto? ¿O cómo las corregimos? Pues por medio también de liberación de las vértebras, pero la principal aquí es el atlas. ¿Qué función va a llevar esta vértebra con el cráneo? Entonces tenemos diferentes maloclusiones. Este es del doctor Mariano Rocabado, un buen amigo que tomé el curso con él. Entonces, esta del centro es lo normal. Fíjense cómo está el atlas derechito y la tercera vértebra derechita. Pero el atlas se puede inclinar a la izquierda o se puede inclinar a la derecha. Y por lo tanto, las vértebras de abajo también. Pero también puede pasar esto, que el axis, aquí está bien centradito, se puede ir a la derecha o se puede ir a la izquierda por exceso de tensión. O también se puede presentar lo siguiente, que el atlas esté para un lado y el axis para el otro lado. Lo normal es lo que está en el centro, lo neutral. Entonces tenemos todas estas configuraciones. Entonces tenemos que hacer una evaluación cráneo-vertebral y ver qué vértebra está desviada. Esta es una toma, visto con tomografía desde arriba, cómo el atlas está chueco. Entonces yo le digo al paciente, vaya y tómense una radiografía de boca abierta, póstero anterior. Y es esta toma que tenemos aquí. Entonces fíjense cómo el atlas, este triangulito, se ve desviado. Y aquí tenemos un espacio menor. Esta es la distancia de atlas axis. Y aquí mayor. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Pues un problema en la articulación temporomandibular. Un desplazamiento discal causado por un choque prematuro de una cúspide. Entonces, esto no es algo que yo corrija con ortodoncia o con una placa desprogramadora. Primero tengo que arreglar el cráneo, luego tengo que arreglar las vértebras con las manos, enderezarlas. Y en ese momento, sí vamos avanzando con lo que viene siendo la disfunción cráneo-vertebral. Entonces, esta es una toma de los cóndilos, este es el disco, esto blanco que ven aquí. Atlas axis, todo tiene que estar en un mismo eje. Cuando yo tengo esta relación, ya estoy en un terreno seguro para poder seguir adelante. Bueno, este es el disco, ¿verdad? Esta es una buena relación. Este es el cóndilo. Este es el disco. Y este es el cóndilo superior, el temporal. Entonces es una buena relación como debe de estar. Entonces a veces les mando tomar radiografías para ver si el atlas está pegado a la base del cráneo. Lo toma hacia atrás, la toma hacia adelante. En caso de que esté pegado, como aquí este caso, por medio de ejercicios craneales, lo despego para que empiece a tener su movimiento. Esta es la toma que hago, una póstero anterior de boca abierta, y esto es lo que evalúo, los espacios que hay del atlas con el axis, y veo si está desviado. Y esto va a tener influencia sobre la articulación temporomandibular. Este es el mapa del dolor de Mariano, donde, de acuerdo, este es el cóndilo, el disco, donde este
donde yo toco con el dedo y donde hay zonas de dolor en estos números, quiere decir que está inflamado. Entonces, al estar en inflamado, estos azul son sinoviales. Azul, azul. Estas rayas que ven aquí es ligamento temporomandibular y colateral lateral. Entonces, donde hay dolor de esos, quiere decir que ya es un problema degenerativo. Y hay que ver hasta dónde puedo llegar al corregirlo. Entonces, una vez que yo corrijo esto, empezamos entonces con el paciente. Entonces, aquí está la paciente, si ustedes ven cómo está chueca, miren, vean los hombros. Véanle la cara. Entonces, ¿qué vas a tratar primero aquí? Entonces, yo, como les decía antes, me voy primero a las zonas craneales, identificar las diferentes zonas y ver dónde está la alteración. Y aquí tenemos la paciente después del tratamiento de ortodoncia, antes y después. Entonces, imagínense si yo la trato a la paciente toda desbalanceada, ¿cómo me hubiera quedado? Estos son los resultados que obtenemos por medio de nuestro método. Y el por qué se llama el poder de tu imagen. Entonces, vemos que hay una diferencia enorme en lo que damos en nuestros resultados. Entonces, dado los puntos que se presentaron, ¿qué opción veo de tratamiento? Entonces, puedo tratar la mandíbula en una posición tal como está, que se llama posición de referencia. Puedo hacer una ortodoncia, pues de baja fricción. Puedo tratarla con liberación craneal, ajuste craneovertebral, ejercicios de fisio y fisioterapia. Si yo llevo esto en orden, yo mis tratamientos me voy a llevar 1 año, 2 meses de tratamiento. Y los resultados que obtenemos son como estos. Son tratamientos más integrales, donde el paciente adquiere vida. ¿Qué estudios sacamos? Les mandamos tomar fotografías, panorámica, lateral de cráneo y fotos de sus dientes. En casos especiales, les tomo una relación de lo que viene siendo su cavidad glenoideal con un estudio que se llama axiografía. Los articulo, esto es un axiógrafo, saco el movimiento de Bennett y programo el articulador. Y esto es como se ve en una toma, y esta de abajo es la realidad. Pues vemos que hay diferencia entre uno y otro. Registro los modelos, siempre registrar, porque después no sabemos de quiénes son, entonces apuntar la edad, la fecha, la técnica con la que se articuló. Y este es el trazado de la paciente, trazado cefalométrico. Aquí es Ricketts y Yaraba. Pongo algo de Steiner también. Y esto lo llevo a esta planilla de interpretación, donde esta parte superior es Yaraba, aquí viene siendo Ricketts, Steiner, y aquí pongo Witz, diferencia sagital verdadera, y aquí pongo los resultados de ella, y saco el diagnóstico. Entonces hago el estudio cefalométrico, luego hago el estudio de postura, les tomo estas fotografías y hago lo que ustedes están viendo. Y sobre esta evaluación ya veo las esferas. Por ejemplo, aquí yo veo que la esfera craneal está adelante, torácica está atrás, rodillas están atrás, puntos de anclaje. Ay, miren, fíjense esto qué importante. Punto de anclaje, fíjense cómo está aquí, en las vértebras y aquí en la escápula. Me voy a regresar poquito nada más para que vean esto. A ver si está aquí la radiografía panorámica. Perdón, nada más quiero... Este es un tema... Híjole, no sale aquí, pero tenemos aquí una lesión que se llama postículus posticus, donde está cerrando ya la arteria vertebral. ¿Por qué la está cerrando? Porque está haciendo exceso de presión en esa zona. Entonces, con los años, ese postículus posticus, el riego sanguíneo al cerebro se va a ver disminuido.
Bueno, entonces seguimos. Y en el caso de ella, fíjense, aquí está. Tiene una cadena de inspiración con una cadena de cierre. Y fíjense cómo va todo hacia arriba. Entonces aquí está la estrellita. Entonces yo pongo dónde están los puntos de anclaje de ella. Mira, aquí está precisamente. Los puntos de anclaje, fíjense, aquí está. ¿Sí ven este arquito que está aquí arriba del atlas? Bueno, pues por ahí pasa la arteria vertebral. Entonces aquí viene la arteria vertebral, da vuelta aquí y sube. Y de ahí va al cráneo. Entonces esto, si sigue la tensión, se va a seguir cerrando cada vez más hasta que el diámetro de la arteria puede estar comprometido. Y aparte ella tiene rectificación cervical. Aquí falta la lordosis. Entonces todo esto que me va a acarrear, cierre de la vía aérea. Hago mi diagnóstico de ella y es lo que pongo, ¿no? En el cráneo, báscula anterior, pelvis, báscula posterior, tórax anterior, el pie, tobillo en varo izquierdo, puntos de anclaje, occipital, sacro en extensión, la articulación escáfocuboidea izquierda, núcleos de movimiento, aquí los pongo, cómo se van moviendo, y acá todos los músculos que están afectados. Entonces, en este caso, la paciente así llegó y así se fue. Una vez que les tratamos los 4 puntos que atacamos, que vienen siendo las cadenas faciales, el cráneo, cráneo vertebral y lo que viene siendo la ortodoncia. Entonces, antes y después. Y aquí tenemos a la paciente, a Samantha, antes y después. Aquí está Samantha ya muy contenta después. Entonces, el sistema facial, aquí está una célula que se encuentra en el sistema facial. Dicen que son células como del cerebro que mandan la información. Incluso un trauma, dicen los que saben, que puede quedar en cierta parte del sistema facial, en un músculo, y cada que hay un recordatorio desagradable, vuelve ese trauma y duele en la misma parte. Entonces, el sistema facial en niños, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tratamos? Entonces les doy una lota para que se lave la nariz. Les doy el librito, Gopex, a los niños, a los papás. Les recomiendo el libro también, se los vendo. Y los mando a su casa. Les explico la importancia de mantener su respiración con la boca cerrada y bien derechos. Entonces les empiezo a dar los ejercicios. Entonces así me llegan. Les pongo su aparatito de ortopedia, avance mandibular. Y eso es todo lo que hago. Y así continúa el tratamiento hasta que empiezo a controlar el crecimiento del maxilar. Y ahí los empiezo con ortodoncia. Entonces es otro caso. Aquí Alondra, así me llegó. Aquí la traté con bumpers y hasta aquí llegó. Entonces en ese momento ya la voy a ver con ortodoncia. Y aquí está otro caso, Daniel. Este caso es nada más con el puro aparato ortopédico. Fíjense, aquí nada más le quedó una ligera mordida cruzada. No hice otra cosa más que corregirle la postura, dar sus ejercicios, mandándolo a que hiciera dieta, y es todo lo que hice. Entonces, tratamiento en adultos ahorita en la actualidad, no extracciones. ¿Por qué no extracciones? Porque es muy importante la respiración. ¿Qué coloco? Microtornillos. Muy importante, atención a vías aéreas. Entonces, en un adulto, ¿qué es lo que pongo? El chaleco, como el que traigo yo. Aquí está el chaleco. El libro, Gopex. Los articulo. Les meto brackets autoligado. Y en los que pueden, en los que se pueden, les meto un aparato de vibración para provocar movimientos más rápidos. Entonces, ¿qué hago después de esto en un adulto?
Por ejemplo, aquí una paciente, un caso muy fuerte de articulación, mucho dolor. Entonces le hago el diagnóstico kinésico. ¿Y qué es lo que ve en ella? Luxación crónico-discal bilateral con reducción, sinovitis posterior inferior, retodicitis, o sea que el disco se nos va hacia atrás, perforación discal derecha, pastrón capsular con limitación de apertura, cefalea y dolor articular. Entonces, ella lo que tenía era esto. Estaba más compactado un lado de la cara que de otro. Y aquí pues yo les pongo esta observación. Entre las habilidades clínicas de los ortopedistas deben figurar también técnicas de movilización articular, de plantas blandas que puedan servir tanto para mejorar la función como para aliviar el dolor. Esto se le llaman técnicas neuromusculares. Entonces recuerden que tenemos problemas descendentes y ascendentes. Y en el caso de la paciente, así está, su cráneo, mirando aquí. Está mal abajo, mal en medio y mal arriba. Si yo me voy a su cráneo, su esfera craneal, este es el esfenoides, lo amarillo, este es el hueso malar, maxilar superior y maxilar inferior. ¿Cuándo me va a quedar bien esta paciente si no arreglo todo el cuerpo humano? Entonces tengo que ver su cuerpo como un todo. Entonces le mando tomar su... esta es la panorámica, no, esta es la tomografía de alta resolución. Esta es la tomografía sagital izquierda, pero quiero que vean esto. Fíjense cómo en esta zona, una zona coronal, ya está haciendo perforación, ya está haciendo contacto el cóndilo con el hueso malar. Entonces imagínense a dónde llegaría si no tomo en cuenta todos estos estudios. Esta es la tomografía del lado derecho, que viene siendo lo mismo. Fíjense el espacio articular ya muy disminuido. Y lo mismo, aquí está la perforación. Entonces aquí tenemos el desplazamiento discal. Este es el cóndilo y este es el disco. Fíjense cómo ya está deforme, ya está de lado. Entonces lo primero que les hago a ellos es que les pongo una plaquita muy delgadita que se llama Brooke Shaker. Entonces se las pongo un día, se las dejo y ya al siguiente día vienen y ya me muestran aquí unos desgastes que son los que ven. Entonces esos desgastes son los que provocan el trauma oclusal. Le comento al paciente que es como una liguita que está todas las noches desgastando sus dientes. Y en ese momento el paciente decide dar el siguiente paso. O sea, él ya está viendo que hay un problema. Entonces lo articulo, le doy su libro, le doy su chaleco y le coloco una guarda a la paciente. Una guarda desprogramadora. Entonces esta férula la pongo y busco 14 puntos de contacto, ¿verdad? Entonces la coloco, el elemento ortopédico, y empiezo a manejar los movimientos excéntricos. Y la voy ajustando. Primero la cito a la semana, luego la cito a la otra semana, luego 15 días, luego un mes. Normalmente están en mes y medio. Entonces, la primera etapa, fíjense bien, les coloco la guarda. Y ya después se le hace limpieza de los oídos, se les hace limpieza nasal y se les hace liberación craneal junto con la guarda. Entonces, recuerden que son problemas ascendentes y descendentes. Entonces, aquí está paciente posguarda, mes y medio después. Pueden checar la expresión de su cara, más relajada, más tranquila. Y lo que estoy haciendo con el cráneo es el movimiento de meniscata, liberando, llevándola a una función biológica. Una vez que yo la llevo a una función más biológica, de más bienestar, evito este movimiento. Fíjense bien, lo que tenía antes, la mandíbula se comprime y se va hacia atrás. Cierra vías aéreas. Por lo tanto, el cráneo rota hacia atrás. Al rotar hacia atrás, comprime las vértebras cervicales.
Y al comprimir las vértebras cervicales, causa rectificación cervical, tensión en la zona posterior y en la espalda. Y esto constantemente es más y más y más hasta que el problema se asevera. Yo lo que hice es romper con este patrón. Ya para la tercera etapa del tratamiento de guarda, lo que hago es colocar una guarda estética, esta que ven con dientes, en caso que les falte, cómo se verían al final. Mi esposa me ayuda con terapia neurofocal cuando es necesario, les pone acupuntura, con ejercicios de piso, y yo sigo con liberación craneal. Y ya en ese momento, pues yo ya le empiezo con ortodoncia, lo que es la técnica convencional. Aquí tienen braques de autoligado. Y se fijan bien, aquí coloqué microimplantes, miren. Estos son los microimplantes en el shelf mandibular y la zona infracigomática. Entonces no hago extracciones. Quito terceras molares y todo lo mando para atrás. Este es el Acceleren. ¿Cómo lo llevo? Y esta foto, si los que gusten meterse, es un método que le llamo método kinético. Lo pueden buscar en Google. Y aquí vienen los ejercicios, parte de los ejercicios que los mando cuando hay dolor articular. Y también cómo manipulo el disco. Entonces, los que gusten tomarle una captura, pues por ahí lo van a encontrar. Una vez que terminé con los dientes, hago corrección biológica y les agrego resina. Entonces, por ejemplo, aquí hay una paciente antes y después. Así llegó, braques de autoligado, y en esta toma está terminado. Aquí tienen otro caso, antes y después, con corrección ortodoncia y corrección biológica, y el método de cadenas miofasciales. Aquí un paciente braquicefálico, antes, intermedio y cómo se fue. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo llegó Gaby, antes, intermedio y después. Y pues aquí tenemos otro caso de mordida abierta, lo mismo, con corrección biológica. Otro caso igual. Y este es el resultado, o sea, cuando hay un buen examen, una buena consulta, un buen tratamiento, los resultados son lo que esperamos. Entonces, esto lo que vamos a tener es un paciente premiado emocionalmente. Ahora, pues lo que les puedo decir es, esta práctica, llevarlo al consultorio, ¿verdad? Porque esta información se convierte en aprendizaje cuando ustedes lo van a llevar a la práctica. Yo nada más les pido que se queden con las claves de esta presentación y lo compartan en Facebook o en su grupo, relaciónenla con sus pacientes y alumnos, consulten dudas, y no tengo más que decirles que aprendan, que comuniquen y que triunfen. Esto es lo que tengo que decir. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que les expuse. Para que se abra, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Jesús ahora modera preguntas. Chicas, lo que quieran. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante. Ya había platicado contigo, pero muy contento de estar de nuevo y de ver. Obviamente soy el menos adecuado para hacer comentarios, excepto técnicas respiratorias, pero aquí está Ale, bueno, está Mayé, está Xochitl, aquí lo creo Frías, en fin, Cris, la verdad es que adelante, creo que empiecen ustedes con la dinámica de preguntas que me parece que es mucho más profundo desde el ángulo de ustedes, los pacientes. Adelante, quien quisiera hacer alguna pregunta. O comentarios, no tiene que ser forzosamente pregunta, puede ser un comentario. Me hace que todos aprendieron. Ale, no sé si estás caminando. ¿Alguien que quiera comentar alguna cosa? Yo estoy verdaderamente aprendiendo, tengo que volver a escuchar todo porque es algo que no conocía. Déjame comentar algo más. El movimiento de los estenoides fue parte de lo que
abordé la semana pasada en el curso que se dio con la doctora en Colombia, le di un énfasis importante a la dinámica del movimiento y a que presentamos el esfenoides como el hueso que genera ese eje de rotación, esa sincondrosis, ese eje de rotación con el hueso occipital y a su vez el impacto que tiene con el etmoides y cómo efectivamente se convierte en una cadena de rotación de flexión-extensión. Eso lo presenté la semana pasada, pero fuera de eso Pero que no estoy para ya, creo yo que me encantaría escuchar a ustedes, chicos, todos, también al doctor, tendrían algunas inquietudes mayores que las mías. Ale, que estás ahí, si tienes A alguna. ver, José Carlos tiene la mano levantada. Termina adelante, José Carlos, por ¿Cómo favor. hago? Ay, ¿cómo la hago? ¿Ahí me oyen o no? Lito, ¿Sí? mucha claridad, enciende tu cámara si puedes para saludarte. Bueno, lo importante es que me oigan. Ya, venga. Ok. A ver, doctor, estuvo excelente tu presentación primero, pero ¿cómo estás manejando la base de cráneo respecto a todo el demás, el demás sistema corporal? Base de cráneo, Sí. quiere decir las vértebras cervicales, atlas y axis. Hablando en la cuestión de que si nos mencionaste por ahí que te vas a esfenoides. Ajá. Ajá, ok. ¿Cómo me vas a manejar la cuestión de pensando en una hiperdivergencia de Simués, en la que yo tengo una flexión total de cuello por alguna patología? ¿Cómo es que yo voy a corregir ese problema? O sea, ¿cómo estás manejando ese tipo de angulación en la que tú mencionas Yarabak y me estás dando a entender que si existe una hiperdivergencia muy grande y existe un desequilibrio a nivel de axis, y existe un desequilibrio a nivel mandibular, ¿cómo es que logras armonizar esa anomalía o patología craneofacial? Claro. Primero veo cadenas miofaciales, la postura del paciente. Normalmente en una clase 2 es una cadena de cierre, que es lo que más tenemos aquí en los mexicanos o los latinos. Entonces esa cadena de cierre es esto. Le tomo fotografías. Yo ya sé que va a tener los músculos del cuarto superior van a estar tensos. Entonces ahí desde ese momento empiezo con ejercicios de piso, de extensión de los músculos. Por así decirlo, aflojar las ligas, las voy abriendo. Y en el momento que llegan a mi sillón, yo ya sé que el esfenoides va a estar pegado. Entonces lo único que tengo que hacer es liberarlo, liberación craneal. Esa técnica la desarrollamos pues aquí en México, porque no existe. Fue con la Universidad de Chapingo. Entonces empezamos a liberar el esfenoides y él, al empezar su ejercicio fisiológico, solito hace lo demás. Entonces nada más es liberar y enderezar. Con los ejercicios de las cadenas miofaciales se soluciona el problema automáticamente. Obviamente aquí entra el elemento aire, que es la respiración adecuada, que llene perfectamente su sistema respiratorio. Si no lo nutre, no hay magia. O sea, podemos decir que gran parte del éxito de esta técnica es que el paciente respire bien. Entonces yo le ayudo liberando lo que está contraído, lo que viene siendo los músculos, los ligamentos y el cráneo. Pero él tiene que ayudarnos con lo que es la postura y su respiración, una respiración adecuada. Y con eso la naturaleza hace el resto. No sé si me entendí. Sí, está perfectamente bien entendido. ¿Sí, sí me oigo? Sí. Ah, ok. Ahora bien, perdón. Las deflexiones que existieron o que existen, sabemos que sí podemos moldear una articulación sinartrótica, pero no una cuestión sinostótica. Hablas tú que yo pienso que en base a hemodinámica
la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo sobre las paredes craneales son una fuerza constante. Claro. Y de alguna suerte permite esa elasticidad, por llamarlo de un modo, en la cual existe la posibilidad de un reacomodo. Mi pregunta es esta. En los pacientes que de alguna suerte, ahorita que tenemos pacientes post-COVID, en los cuales muchos quedan con una secuela a nivel pulmonar, y yo tengo a un paciente que de alguna suerte no logré corregir por una cuestión de respiración oral, orofaringia, perdón. ¿Cuál es tu experiencia en el manejo de esos casos cuando la capacidad pulmonar está disminuida y el flujo de aire está disminuido por una cuestión de una degeneración crónica, como puede ser ese tipo de casos? Ahora, entiendo bien que la situación de usar ese chaleco que tú traes puesto, por llamarlo de un modo, me está obligando a cambiar la postura de la cavidad torácica. Claro. Pero la cuestión pélvica, ¿cómo la estás manejando? Pensando en la situación normal de lordosis, sifosis y escoliosis, cuando yo tengo un problema a nivel de las vértebras últimas, se me viene también a la mente esa duda, ¿cómo lo estás manejando si mi chaleco me hace una presión solamente a nivel de cavidad torácica? ¿Cómo manejas la región pélvica o cómo manejo la cuestión a nivel de rodillas? Si yo mando a rehabilitación y yo por una cuestión de que tengo una pierna más chica que otra y me hagan un aumento en el caso de un paciente con una altura más corta de un lado que de otro, el paciente se fastidia de usar plantillas. La verdad, muy, muy interesante tu tema. Y bueno, la Academia Potosina de Ortodoncia, aprovechando, y discúlpenme esto, quiero aprovechar para hacerte una cordial invitación para posteriormente venir a hablar acá a San Luis Potosí, a la Academia, y están, por supuesto, todos invitados. Gracias. Pero en lo particular me quedo con con esa duda. ¿Cómo manejar a esos pacientes post-COVID? ¿Cómo manejar una respiración nasal adecuada cuando la permeabilidad está disminuida y que sé que voy a tener efectos colaterales? Eso me salta, más ahora que hay sobrevivientes en los cuales pues sí existen una situación en la que las condiciones ya no son las mismas que antes. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto, Doc? Con respecto al COVID, tengo poca experiencia, pero lo que sí he observado mucho es que la mayoría de la gente respira mal. Entonces yo lo primero que les hago es cuando se sientan en el sillón, le digo, toma aire. Y la mayoría respiran con el pecho, con la parte superior. Esa es una cadena de inspiración. Entonces están respirando al revés. Toman aire como si lo estuvieran sacando. Entonces yo les digo, no, respira con el abdomen. Digo, pon tus manos en el abdomen, llena primero el abdomen como si fuera agua y después llenas el pulmón. Entonces les digo, concéntrate en eso, empieza a tomar aire y ve el movimiento y escucha cómo exhalas el aire. Yo lo único que he notado es que empiezan a tomar más aire y yo escucho cómo sale con más fuerza. Entonces, ese ejercicio se los pongo, o sea, ese es, te duermes en la noche, concéntrate en tu aire, lo tomas, lo sueltas y piensas en algo espiritual, ya sea en Dios, en tus papás si los tienes, o en algo que te guste. Concéntrate en la respiración, porque lo que es el elemento aire y el elemento agua son los grandes moduladores del cuerpo. Por ejemplo, eso que me dice de la postura, la cadena de cierre. En el momento que yo llevo esto hacia atrás, la cadera se tiene que ir hacia adelante. Si yo dejo esta esfera atrás, está desbalanceado. Entonces, tienen que estar las tres esferas al mismo nivel. Entonces, hay que llevar al paciente. O sea, el chaleco simplemente es un recordatorio de que ya mejoró, ¿ve? Pues el chaleco no me va a componer la cadena. Entonces, ya siento que me molesta. Y, caray, tengo que componerme. Y tengo que bajar mi mentón. Y respirar profundo con el abdomen.
nada más con esa postura y la corrección de la vía aérea, estamos generando una salud increíble. O sea, hay una magia en el aire. Yo creo que más que es la ortodoncia, es hacer conciencia sobre las vías aéreas. Nosotros los ortodoncistas los estamos matando a los pacientes. Les estamos cerrando la vía aérea y además con extracciones. Y no se vale. Yo hice conciencia cuando escuché a Paquito allá en Monterrey, ese es neurocirujano, que tiene la clínica del sueño. Y desde ahí yo no pude dormir, o sea, hice conciencia y tuve que cambiar mi técnica de ortodoncia, que es a lo que les mostré a ustedes. Ahora, con respecto a lo que viene siendo el líquido cefalorraquídeo, no nada más moldea el cráneo, porque la dura madre va casi hasta el sacro. Entonces es respiración craniosacra. Entonces está moldeando las vértebras cervicales y el sistema nervioso. Entonces hay que ajustar también el sacro, porque el sacro, no les hablé de esto en la plática, pero si el esfenoides está adelante, en flexión o está en extensión, el sacro está igual. Entonces tengo que mover el esfenoides y tengo que mover el sacro. Entonces tengo que aflojarlos los dos, porque el sacro, igual que la articulación de arriba, hace el mismo movimiento, pero al revés. Entonces es como si fuera una viborita, ¿verdad? Que se está moviendo, y eso hace que el líquido cefalorraquídeo fluya con mayor bienestar, porque si no estaría como estancado. Entonces por eso cuando hacemos todos los movimientos del cráneo con los movimientos de las posturas, se hacen unos cráneos muy bonitos, muy armónicos. No sé si le pude contestar su pregunta, doctor. Muy bien, Doc. ¿Me puedo extender un poquito? Claro, claro que sí. Ahí va, ahí va. Fíjate, doctor, que estuve viendo que tú manejas un concepto muy, muy funcional y está excelente. Bien. Pude apreciar que en alguno de tus diseños de aparatos siempre hay un cambio de postura terapéutica y también tienes una situación que manejas muy bien, o vi una especie de almohadillas de Frankel en alguno de tus confecciones. Tú estás manejando la cuestión muscular en base a aumentar la propiocepción como tal. Al hacer el cambio de postura terapéutica, tienes un arreglo en la situación mandibular, es lo que estoy tratando de captar de lo poco que vi de tu imagen. Bien. Hablas perfectamente bien la situación de cuidar centros de crecimiento, porque estás estimulando centros de crecimiento a partir de tu aparatología ortopédica en pacientes en crecimiento, que eso es excelente. Ahora, en tus casos clases 3, donde tenemos un tercio medio completamente atrófico y donde muchas veces en pacientes que decidimos no meterlos a cuestión quirúrgica, en tus casos posoperatorios, postquirúrgicos o no quirúrgicos o en camuflaje, ¿tú manejas algún tipo de aparatología ortopédica para mantener, 1, el cambio de postura lingual? 2, me imagino que también manejas lo de tu chaleco por la cuestión del cambio de postura corporal que tuvieron un paciente clase 3 en muchos de los casos, no sé si estés de acuerdo. Y 4, me llama la atención que siempre tienes una cuestión nasofaringea despejada o una vía aérea permeable, que eso es importantísimo. Mi pregunta va evocada a que en alguna ocasión yo por ahí comentaba con una doctora de este chat, la doctora Mayela. ¿Tú tienes algún dato exacto de la fuerza, que también quiero explayar un poquito, de la fuerza que tiene la lengua como tal? Yo tengo entendido que es de cerca de 500 gramos, el cierre del labio 120 gramos, y mi pregunta va a lo siguiente en concreto. ¿Usas tu aparatología ortopédica como una manera de mantener tu vía aérea, motivar a tu vía aérea en tu cambio de postura terapéutica, tanto en niños como en adultos? Sí. Y La la otra. clave es la vía aérea. Pero
muchos casos tienen deglución atípica, te pone la lengua enfrente. O sea, yo ahí lo que hago es les doy neurolingüística. Entonces los programo yo solo, digo, ponte en el espejo, pon tu lengua arriba, y digo, haz este ruido, déjame la lengua arriba, no la despegues, pasa saliva con la faringe. Y ellos solitos pasan, o sea, haciendo el ejercicio en casa, rompen ese hábito. Ahora, con respecto al aparato, este aparato tiene truco, no es un aparato normal, ¿no? Sí, claro. Les voy a ver, comparte esto. Les voy a compartir otra vez la toma. O sea, este aparatito se ve muy sencillo, pero en realidad, ahorita ya que hace su pregunta, doctor. Ahí va. ¿Ya están viendo el aparato? Esta forma que yo le dejo arriba, aquí tiene un resorte de expansión y otro acá. Entonces, la idea de este aparato es crear en el paladar que tenga una forma de un huevo. Si ustedes ven que el paladar está muy cóncavo o muy picudo hacia enfrente, tenemos que hacerle la forma de huevo. Una vez que yo veo esa forma, por así decirlo, vulgarizar, de huevo, yo sé que ya está respirando bien el paciente. Entonces, este aparatito lo que hace es configurar esa forma. Y con estas olivas de los lados, lo único que hago es retirar el músculo buccinador para que no me comprima otra vez la vía aérea que abrí. Y aquí estas almohadillas se los pongo pues para los clases 2. Pero este aparatito yo se los dejo 4 años o 5. Y causa cuestiones increíbles. O sea, a mí me ha facilitado el trabajo tremendamente. Sí, o sea, sí, doctor. Perdón. En un momento determinado, tú dices, tengo una forma ovoide en cuestión maxilomandibular, porque estás manejando un concepto ovoide. Del paladar. Del paladar. Ahora bien, ese aparato no puede ser un sustituto por un Network 6. No ubico el otro aparato, doctor. Ok. Ya posteriormente, si gustas, para no robar atención de nadie, porque esto es un intercambio solo de ideas, no con otro fin ni de protagonismo de parte de su servidor, en lo más mínimo, sino que veo, por decir que en este caso estás tú usando una situación bimaxilar, que es muy, muy bueno, y que tienes una interconexión como tal. Bien. Las aletas dorsales, ¿qué músculo me estaría actuando en esa zona? O sea, de las aletas a nivel mandibular. Buccinadores. Los buccinadores en mandíbula. En mandíbula. No, a mí me interesa el buccinador. La mandíbula esa está flotando. Sí, claro. Esa, como está en crecimiento y desarrollo, ya con Yaraba yo ya sé cuánto va a crecer esa mandíbula. De acuerdo. A mí lo que me interesa es el superior. Ir empatando el maxilar inferior con el superior. Por eso le pongo los dos, para ir abriendo los dos resortes. Yo sé bien que si el maxilar superior está contraído, cuando llegue a los 14 años ya perdí. Entre más pronto yo abro ese maxilar, tengo todo por delante. De acuerdo. De acuerdo. Quisiera hacer yo una pequeña aclaración de algo, porque me parece súper interesante. Uno, yo creo que si algo me da gusto es el poder cada vez más escuchar de parte de ustedes, y seguramente lo hacían, pero bueno, influir en ello en cuanto a la dinámica respiratoria. Es indispensable entender la importancia que tiene y cómo podemos realmente corregirla. Aún en pacientes adultos podemos mejorar mucho. Y bueno, habrá que avanzar un poco sobre esta forma de hacer un mejor diagnóstico, promover un poquito más estudios de sueño para darnos cuenta de cuánto, de una manera bien clara, y tenemos la intención de proponerlo para hacer más un estudio que nos dé cuando menos otros parámetros. Me parece extraordinario los parámetros clínicos y radiográficos. Obviamente la expresión facial es innegable, pero ver esa capacidad de sueño que es
ese trabajo en reposo que nos permite tanta evolución fisiológica. Eso sería interesantísimo y se les va a proponer pronto. La segunda cosa, y en particular por lo que menciona José Carlos, es que el problema del COVID es que el pulmón deja un daño. O sea, el COVID deja un pulmón con menor capacidad funcional. Con menor capacidad funcional. Entonces, podemos mejorar absolutamente, vamos a decir, podemos mejorar mucho la vía aérea con todas estas cosas, pero el grado pulmonar destruido no habrá forma de recuperarlo. Entonces, sí tener en cuenta que lo particular de este virus es, uno, que su capacidad o sea, la nariz es la principal puerta de entrada, al contrario de con otros virus la nariz nos defiende, aquí la nariz es la principal puerta de entrada. Dos, ese virus una vez que entra, tiene la enorme capacidad de generar trombosis y la trombosis te llevará a muerte tisular. Por lo tanto, habrá que evaluar bien hasta dónde podemos favorecer la penetración de aire, aumentar el volumen, pero de ninguna manera vamos a poder aumentar el consumo, todo será en grado de la destrucción pulmonar. Correcto. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, una duda, con confianza. Hola, yo sí. Doctor, me encantó y me pone a temblar, la verdad. Luego dicen que entre más conoce uno, más se siente inseguro. Entonces, yo quería preguntarle, como ontopediatra y también ortodoncista, fíjese que he tenido no muchos, pero sí casos de cierre temprano de sutura, sobre todo coronal. Entonces, cuando los recibimos chiquitos, a mí me enseñaron a mandarlo con el osteópata. Cuando estaba en Guadalajara era muy fácil, aquí en San Luis realmente no. Entonces, últimamente lo que me pasó es que pues me llegan ya grandecitos, o sea, no bebés. Y si me llegan ya grandecitos, el osteópata de otra ciudad, porque tienen que viajar, los regresaba y decía, no, pues sabes qué, es que ya es tarde, o sea, ya no puedo hacer nada. Esto me pone a pensar que entonces sí había que hacer, porque con estos, o sea, ya se cerró la sutura, bueno, pero el esfenoide sí quedó inclinado también, evidentemente, y entonces usted a través de sus masajes y todo esto puede compensar un poquito ese resto de desviación de toda la columna, el peso en un solo lado, la masticación de un solo lado y todo eso. Entonces, a esto voy. Cuando tengamos de estos pacientes donde originalmente los mandábamos al osteópata, pero si ya es tarde y bla, 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 este tipo de casos también es tratable con toda su técnica, me imagino. Sí, claro que sí. Bueno, y no nada más aflojo de esfenoides, todos los huesos del cráneo. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo un diplomado de ortodoncia postural y viene el doctor Alejandro Villegas, que es quien me enseñó a mí, y él es el que imparte ese curso y les enseña cómo manipular todo. O sea, perfectamente, o sea, ustedes mismos lo pueden hacer. No es nada de otro mundo. Y es algo muy bonito cuando ustedes empiezan a sentir cómo se mueven en realidad los huesos. Yo pensaba que estaban sólidos, imagínense cuando yo vi esto, dentro de mi ignorancia. Y ya cuando empecé a manipularlos, dije, no, pues qué maravilla. Y en realidad da resultados muy bonitos. O sea, es otra forma de ver la odontología. Muchas gracias. Si nos puede pasar esos datos, o si usted mismo da un curso, pues nos encantaría tomarlo. ¿Cómo no, doctora? Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, doctor. Gracias, Edith. ¿Alguien más que tenga un comentario, alguna opinión antes de despedir al doctor? O agradeciéndole mucho, Oscar, agradeciéndote mucho el interés y la propagación de ese conocimiento. Facundo. Doctor, yo nada más también agradecerle. Me gustó también mucho y porque es la visión integral, o sea, más allá del diente, que yo también estoy convencida que así es como funciona y que realmente la función hace la forma, y me queda claro que la respiración es donde empieza siempre, es la cadenita, y ahí empieza y se viene todo como efecto dominó para bien o para mal, y también me gustó mucho. Muchas gracias, y que también nos dé sus datos y del diplomado donde lo da, o si habría oportunidad de cómo pudiéramos aprender la técnica completa que usted maneja. ¿Cómo no?
Ahora, todos estos casos que ustedes vieron, los ejemplos, los tengo registrados por etapas. No es que me los prestó el compadre o que nomás foto inicial y final, no. Todos los tengo registrados. Si a alguno les gustó, con gusto se los puedo pasar. Yo estoy para servirles y les agradezco en realidad mucho. Yo platiqué con el doctor Jesús, pues que si me apoyaba dentro del diplomado, porque para mí es vital lo que es la vía aérea. Yo creo que es la base de la vida, el hálito de vida, y es por ahí, o sea, no podemos dejar de lado ese tema tan importante. Entonces yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, y al doctor Jesús Rangel, pues un abrazo le mando, y estoy completamente de acuerdo con lo que usted nos ha hablado y instruido, doctor. No se escucha, doctor. Perdón. Yo soy el que agradece, ¿verdad? La verdad que a mí me da muchísimo gusto. El conocimiento vale cuando se expande, y al tener en cuenta desde hace milenios que nadie poseía toda la verdad, más ahora que hay tantas verdades alrededor y tanto conocimiento que es imposible tenerlo todo. Entonces, al contrario, soy el que agradece mucho la participación, Oscar, y qué bueno que ya Edith, bueno, Ale, habrá quienes más manifiesten su deseo, poder estar en el curso en la verdad posible. Claro que sí, muchísimas gracias. No sé si hay algún apunte más, Facundo, aparte de mucho agradecimiento a todos por estar de nuevo aquí, un gusto saludarlos. ¿Y algún apunte que falte, Facundo, antes de concluir? Bien, nada, nuevamente darle las gracias a Oscar por la exposición. Ya verán ustedes como grupo qué hacen, cómo lo integran, qué aprender de Oscar, qué es lo que se puede tomar para la rinoestomatología. Y los invito este sábado a las 10 de la mañana. Va a estar Josefina haciéndonos la presentación sobre la memoria escolar, lo de los niños que estaba pendiente. Este sábado 13, 10 a.m. Excelente, pues entonces, adelante. Es un gusto haberlos saludado a todos. Estamos en contacto. Oscar, de nuevo, muchísimas gracias. En breve nos comunicamos. Y bueno, gracias, Facundo, de nuevo por reunirnos, y a todos un buen día y muchísimas gracias por estar presentes. Tú manejas la conclusión. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias. Hasta pronto, todo el mundo. Saludos a Gracias. todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye, Edith. Gracias, Bye. doctor. Adiós. Adiós. Gloria, Sofi, Cris. Bye bye. Gracias, doctor. Saludos a todos.